Hola amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a este proyecto de comunicación del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco, más conocido en la República como CIME Jalisco. Les agradecemos su paciencia. Tuvimos que resolver aquí algunas cuestiones técnicas que siempre a veces fueron imponderables, pero bueno, pues ya estamos por aquí en comunicación. Nos acompaña por mi lado derecho, a tu lado izquierdo, el ingeniero Manuel Chávez Campos, que es aquí parte del consejo directivo, un ingeniero muy conocido en el medio por sus amplios conocimientos en la enseñanza, en compartir enseñanza de temas técnicos de electricidad. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Muchas gracias, Inge. Está aquí Alberto Corona Benavides. Es también miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco. Él se desempeña en la empresa, es como gerente de desarrollo de negocios. En tu empresa es SkySense. SkySense, y viene a hablarnos de un tema muy interesante que a todos nos atañe porque es parte de la modernidad, es el almacenamiento de energía. ¿Ya? ¿Sí? Es correcto, el almacenamiento de energía con baterías. El almacenamiento de energía con baterías. Y de mi parte, los saludo. Mi nombre es Carlos Armando García Carrillo, mi nombre artístico. También miembro de este consejo directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos. Sean todos bienvenidos y empezamos contigo, Alberto. Cuando menos platícanos de ti, de qué es lo que desarrollas actualmente. Sí, muchas gracias, ingenieros. Gracias por el Gusto, Inge. espacio. Sí, como comentaba el Inge Carlos, actualmente estamos desarrollando nuevos negocios en la región occidente y bajío del país. Yo trabajo para la empresa SkySense, desarrollando proyectos integrales de almacenamiento de energía. Ahorita vamos a ver un poco de qué se trata esto. Es una tendencia a nivel global, no solo es local o regional, sino que es una tendencia a nivel global. Y pues bueno, la intención es de que el foro conozca de manera general qué es los sistemas de almacenamiento de energía, cómo se han utilizado desde hace mucho tiempo y cómo llegamos el día de hoy a el almacenamiento de energía eléctrica utilizando baterías de iones de litio a gran escala. Tenemos baterías de iones de litio y hay otra modalidad. Bueno, desde hace mucho tiempo, principios del siglo XX, comenzaba la movilidad cuando se dejó de utilizar carretas y empezaron a utilizar vehículos. Había tres tecnologías: la tecnología de vehículos de vapor, tecnología de vehículos a combustible fósil y la tecnología de vehículos eléctricos. Aunque suene un poco raro, desde ese tiempo ya se visualizaban los vehículos eléctricos y utilizaban baterías que seguimos utilizando hasta el día de hoy, de plomo ácido. Eso fue lo primero. Lo primero a nivel A nivel comercial. masivo y comercial, correcto, Bien. correcto. Y entonces, desde, por decir así, desde hace 200 años, apenas estamos viendo una innovación en baterías, apenas. La realidad es que sí, el tema de las baterías de litio, lo vamos a ver un poquito más adelante, se empezó a tomar de manera formal en la década de 1970, precisamente en Estados Unidos por la compañía ExxonMobil, esa Exxon que todos conocemos. Precisamente recordarán los que ya tenemos algunos años y los que no pueden preguntarle a la inteligencia artificial la crisis del petróleo de los setentas. En esa crisis del petróleo de los setentas, pues las compañías comenzaron a explorar otro tipo de fuentes de almacenamiento de energía, porque al final del día el petróleo y sus derivados son fuentes de almacenamiento de energía que puedes trasladar de un punto a otro
pero se les conoce como combustibles de un solo uso, porque realmente lo utilizas una vez y no lo puedes volver a utilizar. Bien. Entonces, de plomo ácido, apenas llegamos a litio. A litio. Hubo varias transiciones, ¿no? Las baterías de plomo ácido, después se buscaron baterías alcalinas de diferentes elementos químicos, pero la realidad es de que el grueso actualmente en todos los dispositivos móviles, vehículos y almacenamiento, por hablar a grandes volúmenes, es con litio. Ahora, Aquí en mi teléfono una batería de tiene una batería de iones de litio. iones de litio. De hecho, la primera batería comercial de iones de litio, también los que tenemos ya algunos años lo recordaremos, la compañía Sony lanzó en el 91, en 1991, una cámara muy revolucionaria, la Handycam. Y esa Handycam Sí. ya traía baterías de iones de litio. Fue la primera batería comercializada de iones de litio. Entonces, ahorita, en la actualidad, lo que se ve va a haber iones de litio por algunos años, así, Por muchos en años términos más. comerciales. Por muchos años más. Sí, es lo que se avecina por muchos años, iones de litio. Por lo pronto no hay algo más comercial. No, hay investigaciones en todas partes del mundo buscando nuevos materiales que sean más abundantes. El litio es un material relativamente limitado, y digo relativamente porque hay en grandes cantidades, pero no comparado con el sodio, que muchas personas o centros de investigación están desarrollando proyectos con sodio, inclusive están desarrollando proyectos con arena para almacenar calor. Y bueno, muchos formatos, muchos materiales que se están empezando a explorar para almacenar energía eléctrica en lo particular, pero hoy por hoy, quien está presente en prácticamente todas nuestras vidas es el litio. Y además aquí ya lo tenemos en el norte, es En Sonora. en Sonora, En ¿verdad? Sonora es un gran yacimiento aquí en México. Nacionalizado. Sí, Bien, correcto. bien. Manuel, ¿tienes algún comentario? No, ahorita por el momento no. Me parece que conforme se vaya desarrollando la plática aquí del ingeniero, seguramente me van a salir bastantes dudas. Sí, porque tú eres un técnico de primera línea. Sí, estoy reflexionando precisamente sobre que estamos en la abundancia del litio, pero de ahí nacen una serie de preguntas que seguramente en un momento más tendré oportunidad de hacerlas, ¿verdad? Entonces, no sé, ingeniero, si quieras tú continuar Sí. con tu propia presentación, vamos dándole para adelante y veamos lo que nos tienes Correcto. tú para presentar. Correcto, sí. Bueno, vamos a hablar, como comentaba en un inicio, de manera general, al tema del almacenamiento de energía con baterías. El primer punto que vamos a tratar es la evolución de los sistemas de almacenamiento de energía. Después vamos a hablar particularmente del almacenamiento de energía con baterías de litio. ¿Cuáles son los elementos principales ya de un sistema de almacenamiento de energía con baterías? Sus aplicaciones, beneficios técnicos y económicos y algunos casos de éxito que tenemos en el mes. Genial, adelante, ingeniero. Correcto. Bueno, desde tiempos inmemorables, la humanidad ha buscado almacenar energía, ¿no? Hablábamos de los combustibles fósiles, pasando desde el carbón mineral, bueno, más atrás el tema de la recolección de leña, que es una forma de almacenamiento de energía solar para después convertirla en calor y a su vez en energía, llegando a mecanismos actualmente como los embalses de agua. eh, los embalses de agua se utilizan mucho en lugares como minas, donde hay muchísimo espacio y se puede rebombear ciertos cauces de agua a una altura. ¿Para qué? Pues para poder almacenar esa energía de manera, más bien en formato energía potencial, Correcto. y poderla liberar en un momento determinado
dependiendo la demanda, las necesidades o lo que resulte, energía cinética para dar movimiento a un turbogenerador y producir energía, ¿no? Ese es un formato de almacenamiento de energía. El otro formato que también se está utilizando mucho es el de aire comprimido. El formato de aire comprimido tiene también la característica de que se está generando ese aire comprimido y almacenando. ¿Para qué se está almacenando? Para también en un momento determinado poder mover un turbogenerador y realizar la generación de energía. Otro formato que también tiene ya muchos años son los volantes de inercia, Los volantes de inercia. que típicamente es un formato de acompañamiento, no un formato solitario. Ok. ¿A qué me refiero con eso? De que inclusive se utiliza con las baterías de litio como un respaldo rápido a un corte en el suministro principal o en instalaciones donde no haya baterías, pero se pretenda echar a andar plantas de emergencia, ¿no? Ok. Entonces, de nuevo, es un formato de energía rotativa que cuando hay el corte de energía principal, pues la masa rodante sigue teniendo la liberación de energía y en ese momento, que típicamente son muy cortos, ¿no? Segundos, un minutito, ¿no? No es un formato, como digo, muy amplio. Switcheo, le llaman. Podría hacerse así, ayudar, ¿no? A evitar esa corte o tener esa continuidad de operación para que entre otra fuente de energía a operar, ¿no? También tenemos otro formato que le llaman el supercapacitor. El supercapacitor es muy similar en cuanto a la operación con una batería, pero la diferencia radical también es el tiempo que puede suministrar Sí. la energía, ¿no? Es un formato que también se le conoce como formato de acompañamiento, Ok. porque también nos puede dar un par de segundos, 5 segundos, para poder, cuando la energía o la fuente primaria tenga una intermitencia o un corte, pues pueda dar esa continuidad operativa y que entre una fuente de emergencia. Entonces, esas tecnologías se han venido usando desde hace muchos años. Más recientemente, pues el aire comprimido, volantes de inercia y supercapacitores, los embalses de agua desde hace De hace muchísimos mucho años. tiempo, correcto. Y pues como les comentaba en un inicio, ¿no? De la década de los 70s, que empezaron las primeras investigaciones y experimentaciones hasta el inicio de los 90s, cuando ya de manera comercial empezamos a hablar de baterías de iones de litio. Y bueno, hoy en el 2025 ya como una realidad, teniendo baterías para dispositivos móviles, pequeños vehículos eléctricos, grandes vehículos eléctricos, almacenamiento de energía para industrias o inclusive almacenamiento de energía en centrales de generación, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son los usos o aplicaciones de estas. Va. Perfecto, adelante. Perfecto, muy bien. Bueno, les comentaba cuándo empezó este tema de las baterías, ¿no? Hablamos que a principios de los 90, en el 91, Sony lanza esa videocámara con ya una tecnología de almacenamiento superior, almacenamiento de energía, para poder operar varias horas, ¿no? Antes, pues podías estar con una cámara portátil operando algunos minutos. Ahora ya podías operar algunas horas, ¿no? Un cambio, salto cuántico, como dicen por ahí, ¿no? Sí. Pero todo esto comienza, como les decía, en la década de los 70s con Stanley Whitcomb, un investigador y científico inglés que trabajaba para la empresa ExxonMobil cuando empezó el tema de la escasez de petróleo en los años 70.
pues empezaron a buscar alternativas, ¿no? Se llegaron a un modelo, o al primer modelo de uso de baterías recargables, ¿no? Que tenía, como todo, ¿no? En sus inicios, muchas áreas de oportunidad, pero ya era una batería que podía cargarse, descargarse, cargarse y descargarse. Ya estamos hablando de una batería con esa propiedad, ¿no? De ser recargable y de tener una duración no de minutos o segundos, minutos, sino ya de una acumulación cercano a una hora, ¿no? Donde todavía, pues, estaba en una fase, insisto, primitiva o primaria. Posteriormente, en la década de los 80, otro investigador de origen alemán, pero con desarrollo en Estados Unidos, John Goodenough, mejoró esa tecnología, haciendo una batería más potente, con mayor tensión de operación y con mayor duración de la carga. Pero no fue hasta 1985 cuando el japonés Akira Yoshino desarrolló la primer batería de iones de litio que era comercialmente viable. O sea, que ya pudo salir, como comentábamos, al mercado. Ya no era como del laboratorio. Ya no era de laboratorio, exactamente. O sea, ya podías ir a una tienda y comprar el dispositivo que tenía la batería de litio. Vaya. Ya fue algo, un hito interesante, un hito importante en este tema, ¿no? A dónde vas, hasta dónde vas, tengo dos reflexiones. La primera del almacenamiento me hizo pensar en aquellos antiguos años, cómo almacenar el fuego, que también tuvo que haber tenido alguna complejidad, ¿no? Cómo almacenar el fuego, porque era un elemento básico. Y ahora, y me hace recordar también, en los años 70, que yo estuve en la Facultad de Ingeniería, que compramos la Texas Instrument. Sí, la calculadora científica. Y entonces había dos complejidades. Una, en los salones nada más teníamos un contacto, uno solo. Y la otra es que la batería no duraba un examen. No seguías con el examen con la batería. Sí, Ya también se ha avanzado, ¿eh? Bastante, sí. Sí. Esas baterías, como decíamos en la evolución, para la década de los 70, predominaban mucho las baterías de níquel-cadmio. Níquel-cadmio es correcto. Todavía hay, de hecho. Sí, correcto. Bastantes todavía hay en el mercado. Sí. Que son tecnologías que ya son maduras. Ajá. Pero, insisto, la tendencia pues es consolidar este tipo de tecnologías. Ahora, ¿por qué litio? O sea, ¿qué lo hace tan bondadoso? Si al final de cuentas nos asusta que se incendien los carros, por ejemplo. Correcto. Que acaba de pasar lo del barco y bueno, cosas así. Sí, ¿Por qué litio? Es una excelente pregunta, ingeniero. Precisamente en las investigaciones de Stanley Whitcomb, buscó muchísimos elementos en la naturaleza, haciendo pruebas, inclusive al elemento que tomó como base fue una composición de titanio para poder hacer la estructura de la batería, pero necesitaba a ese elemento o a ese electrolito que pudiera hacer el intercambio para la carga y la descarga. El elemento que le diera esa propiedad, ¿no? Y Que no se desgastara. Más decir así, o sea, coloquialmente, que no se desgastara. Más que no se desgastara, que tuviera las características de poder retener la carga cuando se estuviera cargando y que pudiera tener la propiedad de descargarse de manera progresiva y que generara esos ciclos de carga, volverla a cargar y descargar, volverla a cargar y descargar, que tuviera esa característica. Entonces, ahí es donde encontraron esa particularidad. Entonces, digamos que por lo pronto, hasta el día de hoy, el litio es, en términos, no sé si llamarlos promedio, el elemento que ofrece esas características. Hasta el momento, o sea, en términos generales. En términos generales. Sí, lo vamos a ver un poco más adelante, cuáles son las características que hacen a las baterías de litio y en lo particular baterías de litio, fierro, fosfato. Esa combinación que es la que se utiliza
que es la que lo está llevando a la posición donde está actualmente el litio. Vamos a hablar Vale. aquí adelante de esto. Sigue. Entonces, Perdón, sí, Alberto. Perdón, Manuel. Tenemos ahí un chat, ¿verdad? Por favor, vayan escribiendo algunas preguntas y ya que avance la presentación de Alberto, vamos a dar lectura e intentar dar respuesta claro. a esos chats. Sí, por favor, para que el público nos colabore escribiendo sus cuestionamientos. Por favor, Sí, adelante. gracias, Inge, muy amable. Sí, pues vamos a hablar de cómo se compone el tema de las baterías de litio para almacenamiento de energía a gran escala, ¿no? Que es el tema que nos atañe. El elemento más básico, por llamarlo de cierta forma, es la celda, que tiene un formato prismático o un formato cilíndrico. Puede ser cualquiera de los dos. Yo aquí presento el formato prismático. No hay un tamaño único porque va a depender de la cantidad de energía que pueda almacenar, ¿no? Hay formatos para 200 amperes hora, 314 amperes hora, diferentes formatos, ¿no? Aquí estamos presentando un formato de 300 amperes hora y como lo ven en la presentación, pues es muy similar a cualquier otra batería con formato prismático, tiene, como lo llamamos comúnmente, dos postes o los electrodos y en la parte del centro tiene un pequeño orificio, que ese orificio tiene la característica precisamente de cuando hay una presión elevada en la propia batería, se pueda desfogar por ahí, ¿sale? Y tiene también una pequeña lengüeta que vamos a ver un poquito más adelante. Me voy a mostrar el siguiente elemento. Ya es un módulo, que es un cúmulo de celdas. Ese cúmulo de celdas tiene la característica de que se van uniendo entre ellas y la lengüeta se conecta una tarjeta flexible, una tarjeta electrónica flexible, la cual le da toda la información de la batería, temperatura, presión, tensión, corriente, ¿vale? Corriente que está aportando hacia la carga o que está cargando a ella misma, ¿no? Entrando y saliendo. Entonces, ahorita vamos a ver por qué es importante contar con esa información. Entonces, de la celda nos vamos al módulo, que es un cúmulo de celdas, para después ir al paquete. El paquete ya es una presentación comercial, vamos a llamarlo de esta forma, donde podemos hablar de una cantidad de energía que puede almacenar, ¿no? Que típicamente se mide en watts hora y los múltiplos, que ahorita estamos en el múltiplo kilowatts hora, ¿sale? ¿Cuántos kilowatts hora es este modelo de batería o Ok. cuál es otro modelo de batería, ¿no? Eso va a depender mucho de los diferentes modelos. Después, ese paquete forma estantes, donde ya, o muy conocidos como racks en el medio, vamos estandarizando al tema español, es un estante con varios paquetes, ¿no? Entonces ya ese es un formato que se puede utilizar en una aplicación. Ok. Pero para hablar de sistemas más robustos, nos vamos al contenedor, que el contenedor es el espacio que aloja estantes. Entonces, así es como va evolucionando el empaquetamiento, ¿no? Atrás de la celda, pues serán algunos rollos con los que hacen la batería de la electroquímica, del material químico con el que esté compuesto, en este caso litio, fierro, fosfato, insisto que es las baterías que se utilizan, y así hasta llegar al contenedor, ¿no? Va a depender del tipo de aplicaciones, insisto, pero lo que más vamos a ver en aplicaciones industriales y a gran escala, pues va a ser contenedores, ¿no?
En este sentido, ingeniero, a mí me nace una de las varias preguntas que traigo. Lo que las empresas actualmente como la tuya venden a un comprador cualquiera, parte desde el paquete, según te entendí. ¿Es correcto esta apreciación o no? Del paquete de baterías. De paquete de baterías. O sea, si yo quiero llegar a tu empresa y comprarte, ¿qué es lo mínimo que tú me vendes a mí? Ok, la empresa para la que yo trabajo no es un distribuidor como tal de baterías. Ok, pensemos que sea un distribuidor al que yo llego. Ah, ok, ok, Pensemos en eso. ok. Ahorita te voy a decir por qué te estoy haciendo este tipo de preguntas. Sí, claro. ¿Va? Sí, sí puedes comprar un paquete. Es el elemento mínimo que puedes llegar con un distribuidor y comprar. Y en el supuesto que los paquetes de las diferentes marcas que existen en el mercado sean como el que estás presentando tú aquí valga la redundancia en la presentación, el paquete viene como tal así, digamos, descubierto No, no, la imagen que puse aquí fue para ejemplificarnos, para hacerlo supongo. notar que cómo se Ajá. venía integrando las diferentes etapas, pero viene totalmente sellado Ah, y perfecto. con las características que debe de operar. Hablábamos de que debemos de recolectar la información de presión, temperaturas, tensiones y Correcto, correcto. corrientes. Entonces, el paquete o el pack, estamos utilizando muchos esos Sí, términos el también, pan. el pack que se adquiere trae en la parte frontal también el flujo donde sería el desfogue de presión de Bien. todos los módulos y celdas que lo integran. Y aparte trae todas las señales que hablamos ahorita Ajá, para conectarlos a un elemento de control, porque la batería por sí sola no es inteligente. entiendo. Es una batería compuesta de elementos químicos, litio, fierro, fosfato, que la cargas y la descargas, pero tiene que haber un elemento que lo controle. Correcto. Y ese elemento es un sistema de gestión de baterías, o más conocido como el Battery Management System, o BMS. BMS, de acuerdo. Entonces, ese BMS tiene la responsabilidad de estar monitoreando la batería. La batería va a hacer tres acciones, si lo queremos ver de esta forma. Va a cargarse, va a descargarse o no va a hacer nada. De acuerdo. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Y quién tiene que estar monitoreando? El BMS. Pero cualquiera de esas tres cuestiones podrían representar una cuestión de inseguridad, ¿cierto? ¿Es correcto? Y es por eso que el BMS tendría que estar constantemente censando el estatus de cada uno de las celdas, Es correcto. de cada una de las celdas dentro de un paquete o de diferentes cantidades de paquetes. La pregunta iba en el sentido siguiente. Yo creo que, al menos en mi caso, me imagino que también del ingeniero Carlos y de algunos de los que están conectados, eh, tenemos mucha incertidumbre algunos en el sentido de precisamente del nivel de seguridad Okay. que tienen los sistemas de almacenamiento de energía como tal. Y estamos acostumbrados nosotros a que una cierta certeza en temas de seguridad es saber que lo que estamos comprando ya de fábrica viene, digamos, por lo menos con una placa de datos, que a su vez esa placa de datos me da la información técnica necesaria para que en este caso, ese paquete en particular se instale con seguridad, pero además que me indica que el paquete como tal pudiera tener una especie de certificación. Por eso preguntaba, ¿qué es lo mínimo que yo puedo comprar? Claro. Porque tengo yo la impresión de que el paquete tendría que instalarlo obviamente un BMS de la misma marca, No o salvo que necesariamente. haya estandarización. Ya se está haciendo prácticamente como cualquier otra tecnología que puede haber integraciones entre marcas. Ah, genial. Pero me imagino que el BMS tendrá condiciones para el paquete y el paquete a su vez tendrá condiciones para el BMS. Es correcto. Deben Que de ser debe haber compatibles compatibilidad y también debe haber compatibilidad en el tema de la seguridad. total y enteramente, ¿no? Tanto vamos a llamarlo de esta forma, la batería como el sistema de control tienen lineamientos que seguir. Típicamente, bueno, en esta parte del planeta, nosotros
estamos muy alineados a los estándares UL. De acuerdo, es correcto. Las baterías, en lo particular, los elementos de electrónica de potencia y los elementos de control están apuntando a UL. Ah, perfecto. Ya hay todo un trabajo. Digo, esta tecnología, hablamos que empezó en los 70s, empezó a comercializarse en los 90s, pero hoy en el 2025 lleva un gran avance en temas de certificaciones para temas de seguridad. Sí, digo, en todas las tecnologías hemos tenido ciertas situaciones. Había un coche de un fabricante que no vamos a mencionar, por allá de la década, también de los 70s, muy particular, que en el contacto con cualquier otro elemento Metálico, ¿no? metálico se encendía. Se encendía, sí. Entonces, son aprendizajes, son aprendizajes. Quizás en su momento se satanizó mucho el uso del litio. Sí ha habido accidentes, no hay que ocultar lo que Ajá. es real, pero esa tecnología ha evolucionado al nivel de tener estándares para su fabricación, pruebas internas de fábrica, pruebas de laboratorios terceros y pruebas que se tienen que hacer en el comisionamiento. Se tienen que hacer monitoreos constantes de los sistemas y tener todo un esquema de seguridad para trabajar. Eso quiere decir que el sistema, quizás nos estemos adelantando un poco a lo que pensabas tú comentar, pero eso quiere decir que los sistemas de almacenamiento de energía en este momento, siguiendo los debidos lineamientos del fabricante, podemos nosotros garantizar que al equipo no le va a pasar nada. Podemos llegar a hacer todo el cumplimiento, tanto interno como externo. Y eso va a depender total y enteramente del diseño del proyecto. No es lo mismo pensar en un proyecto de almacenamiento de energía para Sonora, que las temperaturas son muy altas, que el nivel de humedad en algunas partes también es muy alto, entonces combinación de temperaturas, Sí. humedades, no tanto altitudes, ahí sería otro factor un factor que no nos afectaría, pero hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Sí, claro, la temperatura ambiente. O como ir a Toluca, que es un lugar que está arriba de 2.500 metros, y tengo que pensar en temas de rating o la palabra que hemos adaptado de rateo. De rateo. Entonces, todos los proyectos son un traje a la medida, pero siempre debemos estar alineados con los estándares de seguridad, los estándares que nos marca el fabricante y obviamente las normativas de instalaciones. De acuerdo, muy bien, excelente. Aprovecho aquí una de las preguntas para ir avanzando al chat y para que nuestro público también se sienta dentro de esta charla. ¿Podría reemplazar un contenedor a un equipo electrógeno? La respuesta es de que el equipo electrógeno típicamente se va a utilizar como una fuente de emergencia en un sistema, vamos a hablar de sistemas industriales. Sí. Entonces, yo tengo la fuente primaria, que es el suministrador de energía, y cuando el suministrador de energía tiene una falla parcial o total, pues me genera una interrupción en mi continuidad operativa. Correcto. Y entra el grupo electrógeno, digo, viéndolo en esa aplicación, ¿no? Entra el grupo electrógeno posterior a un corte. Y el grupo electrógeno va a estar limitado por el almacenamiento de combustible Totalmente. que tenga para operar, ¿no? Esa es una aplicación. Tenemos aplicaciones que lo vamos a ver más adelante que pueden sustituir equipos electrógenos. La respuesta es que sí, con baterías. Les llamamos sistemas de respaldo con arranque autónomo. De acuerdo. Entonces, sí es posible, dependiendo del contexto que lo veamos, porque también hay muchas plantas que tienen cogeneración. Entonces, oye, yo estoy cogenerando con una turbina o con un motogenerador. Recordemos que la batería no genera, almacena. Pero quizás la pregunta de la persona que... Alberto Palomino. De Alberto Palomino, quizás la pregunta, no sé, igual lo estoy mal interpretando.
al hablar de un grupo electrógeno, quizás también está hablando en términos de potencia. Es decir, Ok. yo a través de una planta de emergencia, por poner un ejemplo X, un grupo electrógeno, a lo mejor de unos diseñada para proporcionar en un instante dado 1000 kilowatts de potencia, por la situación que sea, quizás él también esté haciendo, y si no lo está haciendo, yo sí la hago. Ok. La pregunta de si tenemos capacidad en un sistema de almacenamiento de energía de esas magnitudes Sí, y que me entregue la energía en el instante que yo lo necesito correcto. Y con la duración necesaria. y con la duración necesaria. Bien. Correcto. Si hay la capacidad de hacerlo, tenemos sistemas operando de 5 megawatts Ah, caramba. y ese no es uno de los proyectos más grandes que estamos viendo, ¿no? Hay proyectos de mayores potencias, 10, 15, 20, 30 megawatts que podemos hacer, ¿no? Va a depender, insisto, de los espacios, ya hablar de un sistema de Sí, almacenamiento claro, de 30 totalmente. megawatts es importante, a lo mismo como que si viéramos un grupo electrógeno de Igual, 30 megawatts. claro. Entonces, sí hay posibilidades. Alberto, en esto estamos hablando de algo, estamos dejando fuera un poquito algo importante, el asunto económico. Cuando yo escucho a un instalador, por decir así, de fotovoltaico doméstico y le dices, oye, yo quiero instalarle baterías aquí en mi casa, un almacenamiento en mi casa, y quizás a la fecha algo que te dicen es muy caro, Ok, no es redituable. O sea, ahorita te manejan el tema de que solamente para un gran almacenamiento sería viable, pero que si yo pretendo en una baja escala de generación, lo primero que te dicen es no es viable porque es muy caro. ¿De qué se trata eso? ok. Voy a aterrizarlo en el contexto que pues trabajamos todos los días nosotros, ¿no? Que sí es a gran escala, pero lo podemos traducir con las acotaciones pertinentes a lo residencial y pequeños comercios. Ujú. A gran escala, hablando de industrial, ¿Qué es gran escala? En primer lugar, ponle un número en general. vamos a hablar, el número que tú dijiste es bueno. Debería ser un fiscal más Un bien. megawatt. Un megawatt. Un megawatt. Eso ya estaremos hablando de gran escala. Ya podremos hablar de un sistema de gran escala, Ok, de acuerdo. porque bueno, hay una cantidad de elementos importantes ya que se están considerando, De ¿no? acuerdo. Inclusive, muchos dirían que a partir de 500 kilowatts. Va a depender siempre de los contextos, ¿no? Pero pongamos ese número, Va. un megawatt. Entonces, ¿por qué? Nos estamos adelantando un poquito, pero estamos platicando y esto Estamos es muy, platicando, muy así es. interesante. Me falta la cerveza. No, es jueves, todavía es jueves. Y todavía no son las 2. Pero venimos encarrilados. Dije, acabamos de pasar el 16 de septiembre. Sí, sí, O sea, fue semana con corte intermedio. Todavía queda lo último de la cruda. De la ahí fiesta estamos el patria. fin de semana. De la fiesta patria. El domingo es para recuperarnos y ya veremos. Entonces, la aplicación que en el ámbito industrial, hoy por hoy, más se le da al almacenamiento de energía es el desplazamiento de carga. Bien. ¿Qué es el desplazamiento de carga? Insisto, lo vamos a hablar más al ratito, pero es cargar la batería cuando la energía me cuesta más barato y descargar la batería cuando la energía me cuesta más cara. Ok, interesante. Ahí Interesante. atacamos directamente. Recordemos que en nuestra factura, hablando ya de contratos o de tarifas, gran demanda, media atención horaria Ajá. y tarifas de DIS o DIS, que son las de la de subtransmisión y la de transmisión, se rigen por horarios. Sí, es correcto. Entonces, allí se vuelve muy rentable porque sabemos que tenemos un cargo fijo, que ese es fijo y no lo podemos mover. Tenemos un cargo por energía, que lo podemos atacar con temas fotovoltaicos, con temas de cogeneración. Ajá. ¿Está bien? Perfecto. Tenemos el cargo por distribución, que también va a depender ahí de una demanda comparada. ¿De acuerdo? Y tenemos el cargo por capacidad. El cargo por capacidad es la demanda en horario punta comparada con esa demanda máxima
que se estableció en tiempos de la CRE. Bueno, Entonces, cuando hay esa comparativa y en lo particular ese cargo es el que tiene más costo o más imputación y va en función de los kilowatts. claro, Entonces, entre más eh, demanda punta tenga, pues más va a ser, más amplio va a ser ese cargo. correcto. Pero si Correcto. yo cargo la batería cuando estoy en horario base, Casi es un uso indebido. no, Casi. no es un uso indebido. Por, No hay. por las necesidades pues, de la generación en el país. Más bien, esto nos va a llevar a uno de los beneficios que vamos a ver aquí, que es el desahogo o alivio de las redes de transmisión, subtransmisión y distribución, porque en el horario pico es cuando están más estresadas. Totalmente. Entonces, si yo cargo la batería cuando el sistema eléctrico está menos estresado y cuando la matriz de generación inclusive es mejor, un poco más amigable y también más barata, y la descargo cuando es más cara, pues ahí es donde viene el beneficio. El beneficio. Esa es una de las tantas aplicaciones que podemos tener con los sistemas de almacenamiento, pero es la más socorrida, ¿vale? Entonces, traslademos eso al nivel residencial y comercial, como comentaban ustedes ahorita. No hay horarios en el nivel, en las tarifas residenciales o en las tarifas comerciales de baja demanda, pero lo que sí tenemos es demanda a las 24 horas. Entonces, muchos modelos que se están siguiendo actualmente es en el horario que puedo producir energía con un sistema fotovoltaico, Claro, lo produzco cargo batería. y los excedentes, porque en el día Excedentes. típicamente no estamos en casa, estamos fuera, estamos Ajá. trabajando, estamos desarrollando nuestras actividades y pues hay consumos de lo clásico, ¿no? El refrigerador con sus ciclos Sí, de claro. enfriamiento y demás y algunos otros elementos que el módem, otros que siempre están conectados, pero no hay una demanda muy alta. Entonces, todos esos excedentes, en vez de mandarlos a la red y que me hagan un descuento de energía en mi recibo, pues mejor los pongo en las baterías Claro. y tengo varias versatilidades o ventajas. En la noche, cuando ya no hay sol, pues le pido esa energía que yo necesite a las baterías. De nuevo, desahogo o descargo la red cuando está más saturada. Sí. E inclusive, si tengo el sistema configurado desde un inicio, diseñado e integrado para que en caso de un corte de energía del suministrador, yo pueda utilizar mi sistema de almacenamiento como mi fuente primaria, pues estamos del otro lado. Tengo energía disponible, pues puedo tener acceso a internet pues muchos llegamos a casa y seguimos trabajando, o el entretenimiento, la iluminación, no sé. O sea, hay muchas ventajas que pueden rentabilizarse, ¿no? Esa parte, una de las partes que acabas de comentar me parece sumamente interesante. Hay personas que dependemos del internet, pues, prácticamente todo el día. Sí, correcto. Todo el día, pero de internet fijo, me refiero, no en el móvil. Sí. Entonces, me estás tú diciendo que si yo tuviera un sistema de almacenamiento, es capaz a través del BMS, o como se llama el dispositivo de control, sea grande o chiquito, lo que sea, me estás diciendo que tiene la capacidad de funcionar como lo que nosotros actualmente conocemos como un UPS. O sea, es capaz de detectar un corte del suministro de energía por parte del suministrador y entrar inmediatamente para que ni siquiera mis equipos electrónicos sensibles vean esos picos. Hay que hacer una acotación. Por eso hablaba de cómo se va a diseñar el sistema. Típicamente estos sistemas operan como una carga en paralelo, porque se Bueno, cargan sí, es y se correcto. descargan. Sí, es correcto eso. Ese es un punto muy importante a mencionar. Hay sistemas que pueden operar en serie y tener una doble conversión.
Ya, Aquí hay que entiendo, sí, es cierto. aquí hay que tomar el diseño o el modelo que queramos basado en nuestras necesidades, porque de eso también va a depender los costos. Y yo Apagar el horno ahí cuando, entiendo yo que cuando el esté tema suene, por paralelo favor. va a ser Sí, nomás Working System. cerrarlo. Eh, Apagarlo, nada más en apagarlo. esencia, Nomás para no fallar. la Sí. respuesta es no, Inge, porque al igual que en un PC de doble conversión, Ajá. lo que se pretende es que el rectificador o la primera Así es. conversión tenga las mismas características. Tenga la capacidad de cargar la batería, digamos que se enciende por primera vez y hay que cargar la batería, Así es, pero también suministrar energía a la carga. en la carga. Entonces, cuando la batería está completamente cargada, pues no la voltea a ver, carga y da energía a la carga. Entonces, lo que cuidamos aquí con el BMS, que no es el elemento de control principal, ahorita vamos a hablar del elemento de control principal. Este es el elemento de control exclusivo de las Para la baterías. batería, Exactamente, que sí. le reporta a un sistema en otra escala, en otro nivel jerárquico, Ya. que es el IMS o EMS, que es el Sistema de Administración de Energía Sí. o Energy Management System. Pero la respuesta es que sí es posible. Va a depender siempre de la aplicación, la necesidad que tenga cada usuario. Bien, de acuerdo, gracias. Correcto. Aquí Víctor Hugo Rangel dice, tendrían que cumplir con UL 9540. Correcto. Ese es Le el, atinaste, Víctor. ese es el UL para temas de seguridad. Y aquí hay otro, mira. José Ordóñez, hola maestro, ¿cómo está? Si bien ofrecen una solución sostenible para el consumo de energía, pero no la debemos hablar de solución completamente verde. Existe impacto ambiental a lo Correcto. largo del uso en cadena de suministro. Correcto. El uso del litio, cobalto y níquel deben ser controlados y evitar filtrar a mantos freáticos. Eso es correcto. De hecho, hay una iniciativa muy importante. Digo, aquí vamos a hablar de algo que también SkySense participa en una iniciativa que de hecho va a estar aquí en Guadalajara, una recicladora que se llama Rafiki. No sé si han escuchado hablar de ella. No, no. Esta recicladora va a reciclar de manera inicial paneles fotovoltaicos y también está la intención de comenzar con el proceso de reciclar baterías de... Perdón, esta recicladora, nos vamos a desviar un poco, pero esta recicladora, esta iniciativa, ¿forma parte de esta iniciativa el gobierno del estado? Te soy sincero, porque no tengo claro al 100%. Algo hemos escuchado por parte de nuestra Secretaría de Energía, que tenemos, no se llama así, perdón, tiene un nombre, siempre se me olvida el nombre, parece una disculpa, de nuestra Secretaría Estatal de Energía, o el equivalente, pues, algo hemos escuchado de una recicladora, sabiendo que Jalisco, pues, sigue estando a la cabeza. Correcto. Es una necesidad. De sistemas fotovoltaicos. De sistemas fotovoltaicos, sí, de contratos de interconexión, que lo podemos llamar así. También. Y esto me va a dar pie, sin lugar a duda, que eso a lo mejor después nos lo platicarás también, va a dar pie a que Jalisco sea número uno o esté en los primeros lugares en sistemas de almacenamiento, porque es una cuestión que me lleva de la mano, ¿sí o no? Sí, la realidad es que van muy en conjunto. Ahorita vamos a ver que hay aplicaciones para renovables. O sea, insisto, hay muchas aplicaciones del almacenamiento de energía. Uno de ellos es el tema de renovables. Y sí, la realidad es que parte de esa iniciativa es porque aquí es en Jalisco donde hay más contratos de interconexión. Así es. El tema de almacenamiento en Jalisco empieza a tener una atracción. Hay más sistemas operando actualmente en Nuevo León o en Ciudad de México o en algunos otros estados, pero pues, parte del trabajo nuestro es impulsar estas tecnologías. De acuerdo. Aquí, Salomón Santos. Dije Salomón. A lo mejor estoy interrumpiendo. No, saludos hasta Unión de Tula. Yo soy del Grullo, recordarás. Somos muy cercanos ahí. Salomón, aquí tu vecino. Le vamos a preguntar. El vecino municipal. El BMS no tiene la capacidad de mantener cada celda cargada en forma individual.
No, o porque a veces se tiene que hacer balanceo, como es el caso de las baterías de los carros eléctricos. es correcto. Por eso el BMS administra ya sea el contenedor, el estante o el paquete. Cada batería por sí sola pues, tiene un ciclo de carga y descarga y por eso se está monitoreando. De acuerdo. Muy interesante esa parte. Aquí alguien que nada más dice Samsung, dice excelente, bueno, así dice, excelente presentación, saludos para Carlos, Manuel y al panelista, saludos desde Londres, Inglaterra. Ándale, estamos internacionalizando. Bendita comunicación. Correcto. Vale, vale. Continuamos. Bueno, aquí es donde les comentaba que íbamos a hablar un poco. Yo no soy ingeniero químico, soy ingeniero electromecánico o mecánico electricista. Cada universidad le pone de diferente forma. Sí, pero, así es. Algunos le ponen ingeniero eléctrico, bueno, el eléctrico puro. pero no, Sí. no se conectan. El eléctrico es una palabra. Bueno, Correcto. Está de acuerdo con la interpretación. Está de acuerdo. pues semántica. Correcto, es semántica, muy bien. Pero la base de esto es, como vemos en la pantalla, pues tiene el ánodo, que es la parte positiva, el cátodo, que es la parte negativa, y tenemos en medio un separador, que típicamente es un polímero, para evitar precisamente un corto entre las dos partes, Claro. y donde hay el flujo de energía en la parte central está el electrolito. Y ese electrolito precisamente son los iones de litio. Entonces, muy bien. esa es la composición muy general. Insisto, no soy un ingeniero químico. Pero ya también ya lo voy entendiendo. En SkySense tenemos ingenieros químicos muy experimentados que pueden hablar mucho mejor de esto que yo, pero en esencia, esa es la composición básica de la batería de litio, ¿no? De acuerdo. Y ¿por qué, a la pregunta que nos decías, Inge Manuel, ¿por qué litio? ¿Por qué no otro material? Ujú. Bueno, aquí a un ladito tenemos una comparativa entre las baterías de litio fierro fosfato, que son las que utilizamos, que es la de la línea verde, Bien. las de níquel manganeso cobalto, que es la línea naranja, las de níquel cobalto aluminio, que es la línea gris, las de óxido de litio manganeso, que es la línea amarilla, y las de óxido de litio cobalto, que es la línea azul. Son 6 parámetros que son los que típicamente se utilizan para evaluar a esta tecnología, ¿no? Entonces, tenemos desde la esperanza de vida, el lifespan, el litio fierro fosfato es la que nos ofrece una mejor esperanza de vida. Vale. Ese ya es un punto Muy a mucho favor. peso. Muy a favor, sí. Es correcto. Luego, nos vamos al tema de la energía específica, ¿Qué es eso? la cantidad de energía que puede almacenar. Kilowatts, bueno, watts hora, WhatsApp. Literalmente. ¿sale? Y los múltiplos que utilicemos, kilowatts, Sí, claro, megawatts o lo que resulte. Vale. Que me imagino que ahí va también aparejado el tema del volumen, ¿no? Sí, correcto. La masa que debe de tener el elemento para almacenar Esa energía. cantidad de energía. Es correcto, porque regresamos a lo que platicábamos en un inicio de que a principios del siglo XX había la tecnología de vehículos a combustión interna, con combustibles, a vapor y eléctricos. ¿Por qué el vehículo eléctrico no trascendió? Porque más del 40% del peso del vehículo eran las baterías Sí. y solo podía recorrer distancias muy cortas, por lo mismo, ¿no? De que sí podían hacer una recarga, pero podían hacer muy pocas recargas y la batería se degradaba completamente y eso encarecía mucho el costo total de la propiedad, Sí. en este caso del vehículo. Por eso no trascendió, ¿no? Típicamente. Por eso, cuando hicieron las investigaciones, buscaron ese elemento que tuviera también la característica de ser liviano Sí, que sea ligero, claro. y que pudiera por cierta cantidad de volumen almacenar energía. Pero esto me lleva a su vez a otro tema. Y es que hay un desgaste material, obviamente, por esa Claro. transformación. Totalmente. Y ese desgaste en las baterías de litio, ¿quién la sufre? El electrolito, o sea, el litio. Sí, correcto. Hay una curva de degradación. Pero se convierte en qué, o sea, como materia qué. Es correcto. Cuando estás, ya estás como litio, vamos, ¿no? Ya estoy aquí yo como litio, luego recibo la energía y ¿qué me convierto?
Y luego yo me desconvierto. Ahora sí, pensé que iba a poder resolver todas las preguntas. Esta no la puedo No, lo entiendo, resolver. dije, perdón, pero es que a mí me resultó muy sorprendente tu comentario, la verdad. No tenía en el radar esa situación que sucedía en las Sí, baterías, ¿eh? todas, no solamente las de Sí, litio. claro, claro. Entonces, estas baterías, igual que todas, tienen una curva de degradación. Ni es la intención desviarnos por ahí. Hay temas todavía mucho más relevantes sobre lo que tú traes. Pero entonces, transportas las baterías y pues entonces, ¿para qué las cargas? Con ese 30% que tú comentabas, tentativamente. ¿Qué Para, sentido tiene? para no transportar descargada la batería. ¿Eso tiene algún efecto, Eh, digamos, que nos afecta a la propia batería? Es el estado de salud de la batería propiamente. Ah, ok. Hay muchos factores. Aquí podemos hablar, los términos pues, están en inglés, pero los Sí. podemos trasladar al español. El estado de salud de la batería, el estado de carga de la batería, la profundidad de carga y descarga, todos esos parámetros Sí, que se deben de monitorear por el BMS, sí. se deben también de cuidar con las condiciones físicas de transporte y demás, ¿no? Entonces, un estado de salud de una batería que sale de fábrica implica que tenga 30% de carga. Ese es un valor, Es como un valor un estandarizado. valor típico. Hay muchas aristas que podemos estar tocando. Sí, Hagamos un panel nada más de eso. Sí, Sí. Para este panel tenemos que invitar se me ocurre, al ingeniero Luis Becerra de SkySense. Es un ingeniero químico que tiene toda la preparación para hablar del tema químico. Ahí es Lo mis anoto. respetos para él, ¿no? Sería todo un reto encontrar una pregunta que no lo pueda responder. Lo voy a Perfecto. tomar casi como personal. Vamos Bueno, a ver si lo logramos. Tomémoslo como aprendizaje. No, Tomémoslo claro. como aprendizaje. Cuando yo pregunto es porque Hay que aprender. esa es mi intención. Totalmente. Aprender siempre, siempre, siempre. Muy Correcto. interesante, dije, este tema. Entonces, regresando a tu diapositiva, porque entiendo que esta gráfica lo que nos muestra es como una especie de promedio entre las diferentes tecnologías. Sí. Y me acarea, a final de cuentas, no te dejamos acabar, son 6 parámetros o 6 condiciones, no sé cómo lo llamas. Parámetros. 6 parámetros, y ahorita nos quedamos en el tema de que puedo por menos peso tener más energía almacenada. En el litio. En el litio, es correcto. En el litio. Es correcto. ¿Sí? La energía específica que se puede almacenar. ¿Qué otros parámetros que le favorecen de alguna manera en promedio al litio? La potencia que nos puede proveer. Ok. El poder específico. Poder específico. Hablamos primero de la energía específica y después de la potencia específica. Creo que cada tiene una Oigan, ya hicimos una hora. Más aparte de los 20 minutos que hicimos que esperar. Bueno, y no llevamos nada. Pero nada más quiero, como son días laborables, quiero que las personas se den cuenta hasta dónde vamos a llegar de tiempo para que ellos también tomen su agenda del día. Correcto. Entonces, ¿les parece bien si nos echamos otros 15 minutos? Sí. Para que aventajamos para que sepan hasta dónde vamos a llegar. Correcto. De acuerdo. Sí, perdón. ¿Me parece? No, sin perdón a problemas. los que nos están atendiendo. Es un tema muy apasionante. Sí, es un tema apasionante. Fue rapidísimo esto. Sí. Para terminar el diagrama, tenemos otros 3 parámetros, que es el rendimiento. También las baterías de litio nos dan un mejor rendimiento en esa curva de degradación que hablaba. Rendimiento en la degradación, o sea, se degradan menos. Correcto. Ya. Tenemos el tema de seguridad. Podemos tener sistemas que hagan más seguras a las baterías de litio fierro fosfato. Ahí quisiera detenerme un poquito, Inge, porque esta pregunta me parece muy importante, sobre todo para los que somos neófitos en el uso de los sistemas de almacenamiento de energía. Yo recientemente lo platico así rápidamente, fui a una reunión con Protección Civil del Estado de Jalisco. Como colegio, estamos muy interesados en trabajar con ellos porque tenemos varios puntos en común. Y un punto que me acuerdo muy bien que nos lo mencionó uno de los bomberos, un comandante de los bomberos, que nos dijo, a ver, una vez que una batería de litio se enciende, no hay poder humano, se enciende en fuego, quiero yo decirlo, no hay poder humano que lo pueda apagar. Es correcto. Y nosotros como bomberos, estoy tratando de adueñarme de sus palabras, nosotros como bomberos lo que tenemos que hacer y sabemos que tenemos que hacer es controlar, que no se extienda solamente. Entonces, esto, adherido a lo que acabas de comentar, ingeniero, de la seguridad, dime por qué es más segura entonces una batería de litio. De litio fierro fosfato. Litio fierro fosfato. Ok. De acuerdo. Lo que comentas es totalmente cierto, porque
se va a consumir toda la energía en un evento. En un solo evento, por decirlo en así. evento. Pero el tema de los mecanismos de seguridad Ya, es aislar y controlar. bien. Entonces, hay varios mecanismos, ¿no? Voy a hablar de los que típicamente tenemos más presentes, que son el mecanismo contra incendios. Y eso lo tienes como. Está encapsulado en un paquete Ya. o en un rack, dependiendo del nivel al que hayamos llegado. ¿Y qué lo hace accionar a ese Ok, mecanismo? como todo es un sistema muy, muy complejo. Hay sensores Ya. de humos, hay sensores Con temperatura, obviamente. de humedad, de humedad temperatura. también te impacta. Exactamente. Oh, Entonces, bien. y aparte, las baterías tienen un sistema de refrigeración. Vaya, eso Entonces, también es noticia. Entonces, por eso te digo que hay mecanismos que se han, que se han integrado a esos puntos de la batería o a esos niveles de la batería, hablando del pack o del rack o del contenedor, que cada vez se van más yendo a la parte más baja. En parte más baja me refiero, no llegamos a una celda, pero sí llegamos a un pack. Entonces, un pack tiene un sistema de contención de incendios y de Se refrigeración. monitorea todas las celdas, obviamente. Es correcto. Con la tira que La te tira que nos comentaba, comentabas. el BMS está haciendo todos esos registros y barridos siempre y lo está comparando contra los niveles donde tiene que estar operando. Sí, o no. claro. Hay máximos, supongo, que están registrados en el BMS que si me paso, O más bien hago algo. está en tendencia. Algo interesante es que sigue, es un sistema de control que ve la tendencia. Ah, No perfecto. solamente, llegué a un valor máximo, voy a activarme, porque eso prácticamente es reaccionar, Entiendo sino que vamos a seguir la tendencia. la tendencia. Entonces, estoy registrando de manera periódica los Esta valores tendencia, y la tendencia me dice, todo está correcto, lo comparo con lo anterior y Ya. lo sigo comparando con lo anterior y lo sigo comparando con lo anterior para Genial. siempre estar monitoreando. ¿no? Genial, genial. Entonces, los sistemas de refrigeración son para mantener a la batería o al conjunto en una temperatura adecuada. ¿Cuál es? Muchos dicen que es 23 grados, Ya, ¿vale? Pero pues que esté dentro de ese rango. ya está. Y el sistema contra incendios, pues es precisamente cuando ese valor empiece a desbordarse, pues hay que activar ciertas cosas, ¿no? Perfecto. Genial, ¿no? Muy interesante. Muy, muy interesante. Correcto. ¿Hay una pregunta? Fíjate que aquí, bueno, aquí hay dos preguntas. Me voy a brincar a la de Luis Alfonso Martínez un poquito. Y Raúl dice, esto creo que va a ser un tema para una nueva Una nueva oportunidad. Hay que oportunidad Muy bien. de conversar. Esto es para el asunto de la calidad de la potencia. ¿Qué pasa con el inversor al tener un centro de carga con distorsión armónica y consumo de reactivos inductivos? ¿Sobre qué condiciones el sistema de respaldo funciona? ¿Puedes repetir la pregunta para aterrizarla? ¿Qué pasa con el inversor? El inversor se refiere del sistema De almacenamiento. de almacenamiento. Sí, el inversor ¿Ok? de convertir de corriente directa a corriente alterna. Correcto. Al tener un centro de carga con distorsión armónica y consumo de reactivos inductivos. Muy bien. Esto es un asunto de la calidad de la potencia. Pues yo soy experto en calidad de energía, entonces Ándale. vamos, Por favor. vamos por ese lado. No, voy a resumir el tema. Buena pregunta, Raúl. El centro de carga debe de atender por sí solo sus parámetros eléctricos. La batería no es esa caja negra que va a venir a resolver los problemas de calidad de energía. Pero si no. El sistema de almacenamiento de energía Sí, tiene elementos que blindan al sistema en temas de calidad de energía. Número uno, la electrónica de potencia tiene una baja emisión de distorsión armónica hacia la red, porque así está ¿Y construida. quién se encarga de hacer eso? De parte del sistema. La electrónica de La potencia. electrónica de potencia. Es correcto. Y aparte, tenemos un elemento de acoplamiento y que sirve de filtrado, que es el transformador, porque la electrónica de potencia típicamente opera a ciertos niveles de tensión y para acoplarla
muchos sistemas se acoplan en media tensión Sí. u otros sistemas de almacenamiento se acoplan en baja tensión. Va. Entonces ponemos un transformador y ese transformador utilizamos un grupo vectorial para mitigar cierto grupo de armónicos. Ya. Entonces está preparado el sistema para no aportar armónicos a la red Pero la de no y recibir. tampoco no absorber armónicos. Eso es muy importante. Sí, claro. Pero si el usuario, No es parte. el usuario Sí. final, podemos ayudarle con eso, Claro. aprovechando. Sí, desde luego. Esto podemos revisar el estado. De hecho, lo más sano es revisar el estatus y que diga el cliente, mira, yo sí tengo un bajo factor de potencia, tengo mucha electrónica de potencia en mi planta y quizás no he realizado los estudios y Y los tiene problemas de mecanismos. armónicos, por ejemplo. Es que de hecho, ingeniero, esta pregunta es relevante en el sentido siguiente. Mira, como seguramente tú lo sabes, ahorita estamos en la transición de emigrar desde el punto de vista legal de los 500 kilowatts a 700 kilowatts Sí. para sistemas de generación, sea la tecnología que sea. Correcto. ¿Sale? Desde el punto de vista legal. Y estoy seguro que hay miles de empresas en el país que tienen sistemas fotovoltaicos de 499 kilowatts que no tienen ni la más mínima idea cómo está su tema En calidad en calidad de energía. Correcto. Y están pensando en emigrar a los 700 porque ya se va a permitir, digo, ya se permite, pero falta todavía hay algunas cuestiones legales. Y a la vez están pensando en almacenar energía porque dicen, ah, caray, esto me va a beneficiar precisamente por el tema de los costos de la energía en horario pico y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, es un problema de que van a instalar un sistema de almacenamiento de energía que va a recibir armónicos. Eso es un hecho. Si no está diseñado de la manera correcta, Si no está diseñada de la manera correcta, ese es el punto. aquí es la... Y la respuesta para saber la manera correcta, eso es otro tema. Otro, Sí, otra plática. hay que hacer ingeniería. Hay que hacer ingeniería Ese es el para punto. resolver la problemática actual del usuario y que no lo vean como un detonante al almacenamiento o a la generación distribuida de problemáticas. No sé si me doy a entender con eso. Yo te entendería, sí. Ah, perdón. Muchas de las veces se instala un sistema fotovoltaico Correcto. o se instala un sistema de almacenamiento de energía y el cliente mágicamente empieza a ver problemas por todos lados. Oye, es que tu sistema me generó problemas. A ver, tenemos nosotros, como comentaba, un sistema de gestión de energía Sí. que está monitoreando a la red del cliente y a nuestro sistema de Que va y viene, almacenamiento. así es. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta dónde está produciéndose la problemática. Ya. Entonces, el cliente tiene que ser muy consciente de que si su sistema eléctrico no es sano, con nosotros tiene la ventaja de que como tenemos las verticales de almacenamiento, generación, Así es. microredes y calidad de energía, podemos ayudarle con eso. Pero si no, hay otras empresas que a lo mejor no lo cubren, pero acercarse a personas que sí le puedan ayudar con esos temas. A ver, dije, déjame. Es aterrizar conscientemente Bien. el cómo estoy hoy para lo que voy a ver mañana. Pero ese aterrizamiento lo va a hacer probablemente alguien que no sea. Es muy probable. Entonces, ¿tú qué nos sugerirías? No estoy cerrando, porque sé que hay al ingeniero, no sé qué rollo traiga, pero ¿qué sugerirías a alguien que no conoce como yo de esto, que yo llego con el cliente, ah, sí, yo te voy a instalar un sistema de almacenamiento de energía, te voy a recomendar esto? ¿Tú qué me sugerirías a mí como un posible solucionador de problemas para una industria? Temas que yo no sé, por ejemplo, que yo no domino, me acerco o a entidades públicas o privadas que me puedan ayudar. Acérquense al cine. Oye, yo soy la empresa fulana de tal. Tengo 40 años, 50 años operando, pero necesito de subirme al tren de la transición energética, a la parte de calidad de energía, todo ese tema. Pero no sé ni por dónde empezar, no sé ni quién me puede ayudar. Bueno, hay instituciones u organismos como el CIMEC que sí me pueden orientar y decirme, oye, ve con esta empresa te puede ayudar o todo este universo de empresas Ya. te pueden apoyar porque nosotros trabajamos con ellos y sabemos que te pueden apoyar. Ahora sí que tú tomas la decisión de cuál es la que quieres tomar o háblale a todos y con la que te sientas más confortable.
Gracias por esa respuesta. Fíjate Creo que sería lo más adecuado, ¿no? Gracias. Fíjate que, a ver, yo para ir cerrando este tema que fue fabuloso, aprendí mucho. Y apenas a la mitad hijo, de la presentación. A ver, creo que vamos a hacer una segunda. Mira, No hay problema. hay un detalle que yo le veo así en el mundo de la electricidad. En una instalación eléctrica nos circunscribimos nada más a cables, a interruptores, a longitudes de cables, a los interruptores, a las cargas instaladas y a los transformadores. Esos son los elementos básicos. Y jamás hacemos ingeniería. ¿Por qué no hacemos ingeniería? Por lo menos aquí en México, porque los proyectos eléctricos nunca se generan. Primero, porque el que paga dice, yo no te pago la ingeniería. Entonces la ingeniería se hace a medias. O sea, no se estudia, no se analiza debidamente porque nadie la paga. Y entonces queremos que haya una verdadera ingeniería para que mi instalación funcione adecuadamente con el tema de los armónicos que nunca se ven y que el cliente nunca va a entender que existe eso. Y entonces quieren que la ingeniería se haga nada más para llenar un papel. Sí, Así, cumplir un requisito. cumplir un requisito para que el verificador que le pide el documento que es Sí, un porque- diagrama unifilar o el proyecto Y ya. a cómo salga, pero sin estudiar nada. Y esa es una condición que los ingenieros en el tema de proyectos eléctricos debemos de defender con mucha vehemencia, ¿eh? Tenemos que luchar porque las personas entiendan que la ingeniería es donde se aplica. Porque lo demás es igual, o sea, el mismo cable, el mismo transformador, el mismo todo. Pero si no le aplicamos la ingeniería, estamos perdidos. Correcto. Fíjate que aquí me brinqué una pregunta de Luis Alfonso Martínez. Pero regresaste, Inge, Sí, regresaste. sí, regresamos aquí. Dice, ¿qué pasará con la marca SkySense en 10 o 15 años? Pues vamos a estar presentes ya prácticamente en toda Latinoamérica. Hoy por hoy estamos presentes en México, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Colombia. Y pues estamos expandiéndonos. ¿Por qué? Porque somos pioneros en el tema de almacenamiento de energía y conocemos el mercado y estamos integrando soluciones completas. Como decía ahorita el ingeniero Manuel, oye, y si no está preparado para la calidad de energía, nosotros lo podemos ayudar. O sea, tenemos todo ese bagaje para poder ayudar a los clientes y creo que las empresas que estén en el medio deben de estar preparadas para eso. Oye, quisiera hacer yo de mi parte la última pregunta y ahora hablando como verificador, que lo soy. Y más que una pregunta es una queja. ¿Conmigo? Sí, contigo, Ah. directamente. Wow. Bueno, no con tu persona, sino hacia tu empresa. A ver, y a mí me gustaría que me dijeras, que nos dijeras a todos, ¿qué está haciendo SkySense o las empresas similares a SkySense junto con SkySense para de alguna manera presionar, voy a usar esta palabra, presionar a nuestro gobierno federal para que de una vez por todas el marco regulatorio necesario en medidas de seguridad eléctrica se haga presente? Porque tú lo debes de saber, eh, nosotros no tenemos material, y entiéndase por material, artículos normativos Sí. que me ayuden a vigilar la correcta instalación de un sistema de almacenamiento de energía. ¿Qué han visionado ustedes como empresa en este sentido? Si es que han visionado algo. Claro. No es queja, perdón. No. Era para orientar la pregunta. No te ¿Qué preocupes. han observado ustedes en este sentido? Mira, es algo que nosotros tomamos muy en serio. De hecho, nosotros para desarrollar un proyecto necesitamos información mínima necesaria. Sí, claro. ¿Cuál es esa información mínima necesaria? Pues un recibo de la compañía de suministro eléctrica y un diagrama unifilar Bien, actualizado. bien. Esa es la información mínima para empezar a desarrollar un proyecto como una propuesta indicativa. Cuando al cliente le hace sentido el tema de costos, el tema de los alcances, Claro. vamos al siguiente nivel. Tenemos que ir a campo y realizar un levantamiento para corroborar
que lo que diga en el documento que nos entregó llamado diagrama unifilar sea lo que realmente existe Claro. y que esté cumpliendo con la normativa. Nosotros también como entregables estamos trabajando mucho de la mano con las unidades verificadoras locales donde se instalan Sí, claro, claro. los sistemas para que nos validen nuestras ingenierías. Y también nuestro grupo de directivos de manera constante está visitando a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Energía y a otros organismos que dependen del gobierno, precisamente para empujar, ¿no? Oye, nosotros estamos integrando tecnología, pero necesitamos de tener un marco regulatorio mucho más claro y mucho más abierto, porque mucha gente dice, oye, ¿y estoy incumpliendo o no estoy incumpliendo? La realidad es de que como son proyectos, la gran mayoría detrás del medidor, no hay una regulación específica para proyectos detrás del medidor, pero nosotros siempre estamos alineados, así como mencionaba que buscamos fabricantes que estén certificados con UL y demás, buscamos nosotros también estar alineados con la NOM 001C 2012 y con todas las demás que sean las necesarias para la construcción de estos elementos. Porque si estás consciente tú como empresa de que si ustedes no empujan nuestro gobierno van a entrar empresas que no tienen certificación y que ya están de hecho. Totalmente. Y que es una competencia totalmente desleal. Piso disparejo. Y aparte, más de lo desleal, nos dejan condiciones de inseguridad fuertes. Es correcto. Eso pasa en todos ámbitos. En todos. Estamos de acuerdo. Pero nuestra preocupación es esa y por eso digo que nuestros directivos normalmente están en reuniones con esas secretarías o con esos organismos Sí. empujando para esto. Gracias, sí. Pues yo creo que nos quedamos, nos faltan todavía varias slides y varios comentarios, pero creo acorde pues agendar la parte número 2, esta fue la parte número 1. Sí, pues a todo el público los invitamos a que estén atentos a la invitación que aquí el CIMEC les convoquemos para una segunda parte aquí con Alberto Corona para vernos de nueva cuenta y platicar esta segunda parte. Ya creo que la siguiente, así como para dar una entradita, podría ser con el almacenamiento de energía, cómo impacta en la calidad de la potencia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Les parece? A mí en personal sí. ¿Cómo impacta? Y las aplicaciones de almacenamiento de energía, ¿cómo impactan? ¿Cómo impacta? Sí. Me parece. Espero que aquí nuestro público conocedor que haya quedado convencido de este gran evento. Y bueno, cuando menos nosotros, si les gusta, digan, háganoslo saber. Si no les gusta, háganoslo saber, porque nosotros estamos intentando que las cosas salgan bien. Y ayúdenos a que salgan mejor. Sí, habría que recordarle a todos los que nos escuchan que esta es una nueva propuesta que tiene el colegio de tener charlas técnicas como esta, con la finalidad de fomentar la ingeniería entre todos nosotros y algo que pues anteriormente no se había hecho en nuestro colegio. Esperemos que esto tenga el éxito deseado y vendrán probablemente muchas más charlas. Así que muchísimas gracias a todos por vernos y escucharnos y estamos a sus órdenes. Y para el caso de nuestro presidente David Contreras Rodríguez, nos pidió que le hiciéramos aquí un campo virtual porque él tiene otras presentaciones, porque ya ve que andan en toda la danza y la quemazón y los estandartes y desfiles y todo. Chiflando y aplaudiendo al mismo tiempo. Pero bueno, está aquí mi compañero y amigo Manuel Chávez y yo, un servidor Carlos Armando. Estaremos en más momentos como este y estas grabaciones serán subidas luego al canal de YouTube que se llama CIMEG, ¿sí? Con J al final. Con J al final. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Alberto, muchas gracias. Gracias, Alberto. Y queda comprometido a un segundo round. Segundo round, tal cual. Excelente. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós.